ayudas. Hola muchachos, bienvenidos. En la clase de hoy día vamos a estudiar la derivada de una división o cociente, también le llaman a la división de funciones. Repito, la división le llaman también un cociente de funciones. Bueno, ¿de qué se trata lo que vamos a estudiar ahora? Miren, si tuviéramos una función y igual a lo que vemos aquí, un numerador dividido para algo, para un denominador, o sea, para una división de funciones. Recuerden que este símbolo significa división, estamos dividiendo x cuadrado más 1 para x. ¿Qué pasaría si nos piden derivar una función como estas? Cuando uno empieza a estudiar estos temas, uno cree que es cuestión de derivar el numerador arriba y derivar el denominador abajo y ya está. Pero no es así tan simple como eso, hay que aplicar una regla. Esta regla se llama la regla de la derivada de una división de funciones. Ahora, ¿cómo funciona? Veamos lo que dice aquí. Sean f y g dos funciones continuas en algún intervalo, y donde siempre g de x debe ser diferente de 0. Eso sí tendremos que percatarnos de que eso está cumpliéndose. Esta g de x, en este caso, esta de aquí, tiene que ser diferente de 0. Es decir, no funciona para cuando esta función que está en el denominador, ¿sí? Recuerden que aquí ya estamos visualizando, la de arriba es la que va a ser f de x y la de abajo es la que va a ser g de x. Entonces lo que dice aquí es que esta nunca sea 0. ¿Por qué razón? Porque no es válida la operación dividido para 0, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones. Si las condiciones se dan, es decir, las funciones son continuas y este g de x es diferente de 0, entonces se aplica la regla de la derivada de un cociente de funciones. Miren lo que dice aquí. Derivada respecto a x, otra vez menciono esto porque se suelen confundir los estudiantes. Esto que ustedes ven aquí, d a de x, es el símbolo de la operación derivada, ¿sí? No es un valor numérico, no es un valor algebraico, sino es un símbolo de la operación que está aplicando a lo que tenemos ahí adentro. Adentro, entonces, tenemos la división de las funciones f arriba y g abajo. Entonces, ¿cómo opera? Opera de la siguiente manera. Miren, la función que está abajo, o la del denominador, o la función g, esta, aparece acá elevado al cuadrado, aparece en el denominador de la respuesta. Y en el numerador vamos a hacer entonces lo siguiente para recordar. Miren, aparece esta misma función de denominador, la que se hizo al cuadrado acá, pero multiplicada por la de arriba, pero derivada la de arriba, y menos al revés, ¿sí? ¿Cómo al revés? La que estaba antes copiada, esta g, aparece acá derivada, y esta f de aquí aparece simplemente copiada, ¿sí? Esto parece difícil de recordar, ¿no es cierto? Pero si utilizamos la notación esta con primas, quizás nos es más cómodo poder recordar. Miren entonces lo que tenemos aquí. F dividido para g derivada nos da lo siguiente. Este g aparece al cuadrado, este mismo g aparece acá por la derivada del numerador, menos, al revés, el numerador por la derivada del denominador. Quizá una clave en la que yo he recordado, a la mente se me viene más, es esta de acá, en donde estoy utilizando las letras n y d, la n por numerador y la d por denominador, en donde aquí está el denominador al cuadrado y luego arriba hay este juego dn, Fíjense que las n's están cercanas y las d's también están acá opuestas, ¿ya? Y siempre la derivada aparece allá. Bueno, una manera que les comparto fácil de recordar. Pasemos entonces, si ya hemos entendido esta parte, vamos entonces a hacer la derivada de esta función de aquí. Entonces, atención, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a copiar nuevamente la función y es igual a x cuadrado más 1, dice dividido para x. Entonces, recuerden que a la de arriba ya le vamos a identificar como n, ¿no? De numerador. Y cuando digo a la de arriba, no es el 1. No es el x cuadrado, es todo lo de arriba. Y a la de abajo le vamos a identificar como d. Y entonces nos grabamos en la mente esto de aquí. Entonces tendríamos de la siguiente manera. La derivada de la función y con respecto a x, que es lo mismo, es una notación general, y la notación con prima. Pongamos las dos ya para tener siempre presente. Y' va a ser igual a ¿cuánto? Veamos, hay una línea de fracción, es
la línea, aquí en la clave estamos pensando, ¿no? Dice el denominador al cuadrado, entonces esta x sale elevada al cuadrado. Y arriba entonces dice, miren lo que dice acá, dn', entonces d es esta x que la copio, simplemente copio. Vamos a poner paréntesis para que se le vea claramente. Copio el denominador y le multiplico por la derivada del numerador. Entonces el numerador dice x cuadrado más 1, entonces la derivada es 2x más nada, ¿no es cierto? Ahí queda. Y luego dice, aquí tengo un error en la clave, le corregimos en este momento. Es menos, ¿sí? Ya, entonces aquí menos, y vamos a hacer lo contrario. Dice ahí n, o sea, el numerador lo copiamos tal cual, x cuadrado más 1, y lo multiplicamos, como dice aquí, finalmente por la derivada del denominador. Pero este denominador es x y su derivada es 1, que ni siquiera le podríamos haber puesto ese 1, ¿no? Pero para que nos ayude a recordar. Y esta es la respuesta de la derivada. A veces nos piden la respuesta simplificada y podríamos escribir, si ese fuera el caso, así. Aquí nos queda 2x cuadrado, esta multiplicación, y menos x cuadrado menos 1. ¿Por qué se hace menos? Porque al destruirse este paréntesis precedido de un signo menos, recuerden, se cambian los signos del interior. Se hace menos x cuadrado menos 1, ¿ya? Y entonces, dividido, claro, para x cuadrado, pero aquí vemos que hay x cuadrado y x cuadrado, con lo cual finalmente la respuesta es igual a 2x cuadrado menos x cuadrado, es un solo x cuadrado, ¿no es cierto?, menos 1 y dividido para x al cuadrado. Es esta la respuesta correcta. Ahora, y simplificada, claro. Ahora vamos a hacer, solo por curiosidad les voy a mencionar una situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un estudiante le dan este ejercicio a resolver, a derivar, ¿no es cierto? Y claro, mira, inmediatamente le salta a la vista que se trata de un cociente, una división de funciones, pero no se acuerda la clave, quizá por ahí no está seguro, algo a veces pasa, ¿no es cierto? No se acuerda esto de aquí. ¿Qué podría hacer? ¿Qué alternativa podría tener? Si hay una alternativa en este ejercicio de resolverlo de la siguiente manera. Fíjense entonces lo que voy a hacer acá. Voy a copiar el mismo ejercicio que teníamos ahí, o sea, y igual, dice x cuadrado más 1 dividido para x. Voy a distribuir el denominador, miren, se puede aplicar la propiedad distributiva en la suma de expresiones, ¿no es cierto? Aquí este x cuadrado dividido para x quedaría así, y luego más 1 dividido para x. Ahora este se simplifica con este y me queda x más 1 dividido para x. Y esto es lo mismo que x, pero este 1 dividido para x es lo mismo que x a la menos 1, ¿sí? Y entonces ya habiéndole llevado a esta función a expresarla, es la misma función, pero yo la estoy expresando de esta manera, veo que es muy fácil la derivada. Así que la derivada sería, y aquí yo la voy a derivar, fíjense, pero claro, mirando esta de acá, la derivada de esta es 1, de x es 1, y la derivada del menos 1, fíjense, este por este es menos 1, x elevado a la menos 1 y menos otro, ¿no es cierto? Porque se reduce el exponente en una unidad. Y esta entonces es la respuesta de la derivada, que si quisieran escribirla ustedes en términos de exponentes positivos, tendría menos 1 sobre x a la más 2. Y tal vez se pregunten, ¿pero esto es lo mismo que lo que está allá? Sí, porque miren, sacamos el denominador como un x cuadrado y nos queda x cuadrado dividido para 1 es x cuadrado por 1x cuadrado menos x cuadrado para x cuadrado 1 y 1 por 1, 1, que es exactamente la misma respuesta anterior. O sea que sí tenemos alternativas de resolución. Comúnmente hay alternativas, en otros casos no vamos a poder hacer eso de ahí. A ver, vamos a resolver este problema. Dice y igual al logaritmo natural de x dividido para la raíz de x. Vamos a recordar, vamos a tener en la mente esta regla que dice aquí dn' menos nd' dividido para d cuadrado, donde n y d son el numerador y el denominador respectivamente. Entonces, ya que volviendo al ejercicio, claro, vamos a tener presente que lo de arriba va a ser n de numerador
y lo de abajo va a ser d de denominador. Entonces, ahora sí, vamos a derivar. Nos quedaría de la siguiente manera. Y', o sea, la derivada, va a ser igual a lo siguiente. Dice d cuadrado, la regla que está allá, ¿no es cierto? Entonces sería la raíz de x elevado al cuadrado, que cancela la raíz este cuadrado, claro, pero en el siguiente paso lo voy a hacer de esa manera. Luego dice, miren la regla, el denominador lo copio tal cual, o sea, la raíz de x lo copio y multiplico por la derivada de n, o sea, del numerador. Y recordemos, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Ya? Si tienen problemas ustedes en estas derivadas, les recomiendo mirar el video sobre las derivadas. Bueno, y luego dice menos, ¿no es cierto? Entonces menos, ¿ya? ¿Qué es de lo que tenemos que restar? Dice nd, entonces copio el numerador tal cual, o sea, el logaritmo natural de x está copiado, y por la derivada del denominador, pero el denominador es raíz de x. Fíjense, le voy a escribir acá lo que es el denominador, raíz de x. Es lo mismo raíz de x que x elevado a la 1/2. Esto me ayuda a derivarlo, ¿sí? Aquí siendo x a la 1/2, la derivada es claramente 1/2 multiplicado por x y elevado a este exponente reducido en una unidad, y me queda menos 1/2, ¿sí? Esta sería entonces ya la respuesta. Vamos a ponerle paréntesis para que ustedes le vean claramente que son expresiones que han provenido de aplicar esa reglita, ¿no es cierto? Bien, decía, esta es la respuesta y es la respuesta correcta, pero comúnmente nos piden mostrarla simplificada lo más que se pueda hacer. Entonces simplificamos, y' es igual, veamos, en el denominador, como habíamos dicho, raíz de x al cuadrado, nos queda simplemente x. Veamos en el numerador. Aquí eliminamos los paréntesis y ponemos raíz de x dividido para x, es todo lo que nos queda. Es haciendo aquí, multiplicando numeradores y denominadores entre sí, nos queda eso de ahí. Luego menos, es este signo menos de acá. Aquí también voy a hacer algo parecido, miren, logaritmo natural de x dividido para, este 2 lo pongo aquí, organizando mejor las cosas, y este x a la menos 1/2 le pongo abajo, x a la 1/2, o mejor, raíz de x, ¿ya? Ahora, este término de acá, fíjense, en vez de esta x que ustedes ven aquí, voy a poner algo que es lo mismo que x, y es raíz de x por raíz de x, con lo cual puedo simplificar esto, y me quedaría entonces algo más simplificado, que es lo siguiente: abajo x, y arriba tendría 1 dividido para la raíz de x, y menos acá logaritmo natural de x dividido para 2 raíz de x, ¿ya? Podríamos hacer a continuación más simplificaciones. Por ejemplo, sacar denominador común, 2 raíz de x, estoy hablando en el numerador de la fracción, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual nos quedaría arriba 2, estamos dividiendo esto para esto, me queda 2, y menos el logaritmo natural de x, y abajo x. Pongamos de denominador 1 abajo para hacer extremos y medios. Esto es para la división de fracciones, ¿no es cierto? El producto de los extremos irá al numerador en la respuesta, con lo cual tengo 2 menos el logaritmo natural de x, y acá con este me quedaría 2 por x y por la raíz de x, ¿ya? Que es lo mismo que 2 menos logaritmo natural de x dividido para... Miren que esta x está a la 1/2 y esta otra x está a la 1, entonces podría escribir una sola x, aquí 2, el 2 queda, pero una sola x elevado a la suma de exponentes, con lo cual me queda elevado a la 3/2, que sería la respuesta más simplificada posible de la derivación. Bueno, un último ejercicio, vamos a resolver este de aquí. Dice, y es igual e a la x sobre coseno de x. Y le vamos a aplicar esta clave, que todavía no la borro, vamos a revisarla una última vez más para ya borrarla. Dice entonces d al cuadrado en el denominador, y arriba dn menos nd con las primas siempre en la última letra, ¿ya? Entonces, ahora sí la borro, vamos a recordarla siempre, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería entonces lo que tenemos acá? Y' sería igual línea de fracción. Yo siempre pongo lo de abajo porque rapidito me acuerdo
que esto es al cuadrado. Entonces coseno cuadrado de x. Y esta misma cantidad, el coseno, es la que escribo, es decir, es esta de aquí, multiplicado por la derivada del numerador, pero el numerador es e a la x y su derivada es e a la x mismo, ¿no? Y luego menos, al revés, ahora copio el numerador e a la x y derivo el denominador, pero la derivada es menos el seno de x. Recuerden que aquí el paréntesis es necesario porque luego tendremos menos por menos, da más, ¿ya? Y no, entonces tendríamos la siguiente respuesta. Esto en el denominador no cambia, es coseno cuadrado de x, pero en el numerador tendríamos coseno de x por e a la x y luego más e a la x por el seno de x. Y finalmente, para expresarla ya más simplificada, entonces vamos a sacar factor común e a la x en el numerador, que multiplica a coseno de x más el seno de x, factor común, repito, e a la x, y todo dividido para el coseno cuadrado de x, que sería la respuesta más simplificada. Bueno, te propongo la resolución de este ejercicio. Dice y igual raíz de x menos x dividido para el seno de x. En este momento puedes pausar el video y luego te mostraré la respuesta al ejercicio. La respuesta correcta al ejercicio planteado es la siguiente. Dice entonces seno de x que multiplica 1 sobre 2 por raíz de x menos 1, menos el coseno de x que multiplica a raíz de x menos x, todo dividido entre el seno cuadrado de x. Si has logrado llegar a esta respuesta, felicitaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.